Muy buenos cojáis, hoy es 27 de junio de 2021 y esto es el Dojo Podcast. Iniciamos con una nueva temática esta semana que trataremos en un único vídeo, a diferencia de como hicimos con los tres anteriores basados en el Tokusatsu. Yo os pido disculpas por el capítulo de la semana pasada, que no hubo. Como ya avisé en redes, no tuve tiempo para prepararlo y tenía mucho contenido pendiente atrasado, así que tuve que posponerlo. Pero no os preocupéis, esto no será recurrente, ha sido solamente un caso puntual. En lo referente al capítulo de hoy vamos a hablar de una baraja de cartas, que no es una baraja de Yu-Gi, no al menos la del tema principal, sino que es una baraja usada desde hace siglos para determinar el destino de la gente, su fortuna y su futuro. Baraja que además utiliza uno de los antagonistas principales de la saga GX de Yu-Gi-Oh! Junto con su arquetipo principal. Y que no solo ha inspirado a este juego de cartas, sino que también ha sido el faro creativo de animes, series, películas, cómics y todo tipo de historias y de aventuras. Hecha esta breve introducción, pasad y abrid vuestra mente. Hoy predecimos el futuro con el poder de la Sociedad de la Luz y la mística baraja del tarot. Como os comentaba antes, el tarot es una peculiar baraja utilizada por chamanes y adivinadores para predecir la fortuna, el destino y el futuro de la gente. Su origen se data más o menos alrededor del siglo XIV y, como ya mencioné, ha sido de inspiración para muchas historias, series y juegos. En lo referente a Yu-Gi, que es lo que realmente nos concierne, hay dos arquetipos basados en este esotérico grupo de naipes. El arquetipo de Prophecy y el arquetipo de Arcana Force, que es el deck insignia de Sartorius Kumar. Hablando un poco en primer lugar del tarot en sí, para ponernos un poquito más en situación, es un deck formado por 78 cartas divididas en dos grupos. Los arcanos mayores, formados por 22 cartas distintas, que suelen ser los más conocidos y los que suelen usarse más para estas referencias, y 56 arcanos menores, los cuales dieron origen a la actualmente conocida como la baraja española, ya que estos arcanos además se diferencian en 4 palos: las copas, las espadas, los oros y los bastos, y en escaleras desde el as hasta el rey. Repitiéndome un poco, el tarot tuvo su origen en el siglo XIV aproximadamente. Posee varias influencias, pero se cree que puede tener una fuerte influencia del simbolismo egipcio y de la cábala, que para los que no lo conozcáis es una escuela del pensamiento esotérico del judaísmo yasídico, enfocada en encontrar sentidos ocultos al Torá o a los textos sagrados del judaísmo. Otros afirman que la influencia del tarot puede provenir de la cultura occitana y del cristianismo, cosa que vemos sobre todo en las imágenes que presentan estas cartas, sobre todo algunos arcanos mayores. El uso del tarot como método adivinatorio fue más popularizado por los gitanos, o al menos eso se piensa, ya que se cree que gracias a ellos pudo sobrevivir a la Santa Inquisición y llegar a nuestros días debido a que los gitanos se les veía como un objetivo no prioritario dentro de esta organización. Por lo cual, los que lo utilizaban para este tipo de prácticas, generalmente para timar a algunos pobres insensatos que creían en este tipo de supersticiones, que allá por la época era la creencia popular, pues obviamente fueron los que al final acabaron guardando esta costumbre hasta que nos llegó a nuestros días. Analizando primero la composición de la baraja, como explicaba anteriormente, se diferencia en arcanos mayores y menores, siendo los primeros los más relevantes para el tema que nos concierne. Estos 22 arcanos mayores son del más bajo al más alto y enumerados en números romanos: el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sacerdote, el enamorado, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, más comúnmente conocido como la rueda, la fuerza, el ahorcado o colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. ¡Zaguardo! Esta referencia os habrá despertado a más de uno y habréis enlazado estos nombres con los nombres de los stands de la tercera temporada de JoJo's Stardust Crusaders, donde además vemos también cómo nombran a Star Platinum haciendo uso de una baraja del tarot. Para los que hayáis sido más perspicaces, habréis visto similitudes entre estos nombres y los del arquetipo Prophecy y Arcana Force.
Este último tiene una peculiaridad adicional, y es que los monstruos también poseen en números romanos el nombre del arcano. Pero de los arcanas ya hablaremos más adelante, que es el arquetipo que más vamos a tratar. En cuanto al primero, el arquetipo de Prophecy, simplemente mencionar que es lo único que plasma del tarot en el arquetipo, es decir, el nombre. Porque en su mecánica no vemos nada aparente respecto a este grupo de cartas. O sea que por eso tampoco quiero entrar mucho en detalle con ellos, porque realmente tienen otro dato más interesante en su apartado Spellbook que ya trataremos en un futuro en este Dojo Podcast. Hablando ya del tarot y de su mecánica, el método de uso es sencillo. El lector, el adivinador que la va a usar, que va a usar esta baraja, baraja las cartas y va leyendo el futuro según va robándolas desde el top del deck. O el otro método que se realiza es plantar un número de cartas sobre la mesa y se leen dependiendo de la posición de las mismas y de las cartas que tienen adyacentes. Esto, pese a su factor de aleatoriedad, se debe a que presentan dos posibilidades estas cartas, ya que las cartas poseen dos posiciones, la enderezada y la inversa, siendo generalmente la primera la interpretación positiva, de buena suerte o de buen destino, y la segunda, la inversa, la que vendría a determinar la mala estrella del usuario al que le están leyendo su dicha. Esto es importante entenderlo, porque es la mecánica en la que se basa el arquetipo que conoceremos hoy en detalle. El arquetipo en cuestión, como llevamos ya diciendo desde el inicio del podcast, es el arquetipo de Arcana Force, un arquetipo concretamente de la era GX. Este fue introducido en el anime de esta generación en el capítulo 53, si no recuerdo mal, donde se nos presenta al que será el nuevo antagonista de este arco, además del duelista que los utiliza, Sartorius Kumar. Un personaje bastante peculiar, que a mí además me gusta muchísimo, y que, como guiño adicional, posee la voz del mismísimo Kaiba y de Dio en su versión japonesa. Interesante coincidencia que sea la de Dio, ya que es él el que, como ya dijimos anteriormente, nombra los stands en la parte 3 de JoJo con el nombre de los arcanos mayores. Entonces ahí tenemos esa coincidencia con también un jugador que utiliza los arcanos mayores. Además, Sartorius no solo hace gala de estos poderosos monstruos, sino que le vemos en varias ocasiones jugando al tarot. Esto incluso se reflejó en el último soporte que recibió el arquetipo en Phantom Rage, recientemente además, con la carta mágica Lectura Arcana, donde vemos varias cartas del tarot que usa Sartorius en la serie, así como su mano utilizando una de ellas. El arquetipo está compuesto por monstruos de hada de atributo luz, y debutó en el Booster Pack de Luz de la Destrucción, el 13 de mayo de 2008 en TCG, con el monstruo de Honesto como portada. Recibió ese pequeño soporte que hemos mencionado anteriormente en Phantom Rage, y poco más. La verdad es que el arquetipo no presenta un gran número de monstruos, pese a los 22 arcanos mayores que hay. Y además hay muchos de ellos que no están a día de hoy en su arquetipo, en el TCG, ya que a día de hoy son exclusivos del anime. Es decir, no existen en formato físico, pero en ninguno de los dos formatos, ni en OCG ni en TCG. En Duel Links, por ejemplo, sí que han salido como cartas jugables, pero bueno, es más comprensible porque es un formato digital, entonces es más fácil de implementar estas cartas. La mecánica que nos presenta este arquetipo es una mecánica de azar, con lanzamiento de moneda. Un poco similar a los arquetipos como el de Barrel Dragon de Bandit Kid, lo cual pues los hace bastante inconsistentes a día de hoy. Más sí que es cierto que algunos de sus boss monster, como The World, son bastante potentes, independientemente del resultado de la tirada, y a veces nos sorprenden con interesantes FTKs o jugadas por el estilo. Alguna hemos traído ya al canal en la que utilizamos The World como una jugada FTK para esquipear el turno del oponente, por ejemplo. El formato de estos monstruos, que es lo primero que vamos a relacionar con la mecánica del tarot, nos presenta monstruos basados en los arcanos mayores, con sus respectivos números romanos. Sus efectos poseen un condicionante inicial, que es su invocación, y posteriormente la tirada de moneda. Esto viene a representar la lectura de la carta en el momento que entra en mesa, cuando lees la dicha a una persona. Hasta que la carta del tarot no aparece boca arriba en la mesa, no aplica el destino que tiene escrito.
De igual manera que hasta que tú no invocas un Arcana Force, no aplica su efecto, que vendría a ser ese efecto que tendría la carta del tarot. La segunda parte del efecto viene a ser la propia tirada de moneda, donde el resultado de la cara nos aporta un efecto que por lo general es beneficioso para el poseedor del monstruo, ya sea algo que se aplique al mismo o algo que dañe al oponente, y el de la cruz, un efecto más dañino, que sí que es cierto que es menos perjudicial cuanto más cuesta de invocar el monstruo. Esto es una referencia a lo que os comenté en un inicio sobre la lectura de las cartas del tarot. Y es que, como mencioné antes, pueden salir las cartas enderezadas o cabizbajas. Cuando salen enderezadas traen la buena dicha, el lanzamiento de cara de moneda, y cuando no, la mala suerte, que es cuando nos toca la cruz. En el anime este caso se ve mejor realmente, ya que al jugar Sartorius un monstruo Arcana Force, no se realiza la tirada de moneda, sino que aparece una carta del tarot, además quiero recordar que es la propia carta del monstruo, que rota sobre su centro hasta que frena en una de estas dos posiciones, aplicando así uno de los dos posibles efectos. Entonces ahí vemos cómo la carta queda enderezada o cómo queda inversa. Como veis, pues el arquetipo plasma muy bien en su mecánica su referencia de origen. Pero hay además una carta muy interesante en el arquetipo que le da un cierto toque adicional para restarles un poco ese factor RNG y permitirnos jugar con más seguridad. Así como además hace referencia a cómo aquellos que conocen el destino pueden evitarlo o manipularlo a gusto. Y me estoy refiriendo de la carta del arquetipo, de la carta de campo de estos monstruos Light Barrier. Es una carta que por suerte sí que nos llegó a TCG, entonces en ese aspecto hace que sea un poquito más jugable el arquetipo, pero tampoco os hagáis ilusiones, no lo mejora hasta el punto de hacerlo competitivo. El efecto que posee viene también con un condicionante que se realiza en este caso en la Standby Phase, y es, sorpresa sorpresa, un lanzamiento de moneda. En este caso, si nos sale cruz, el único problema es que no se aplique el efecto que posee la carta. Pero si la cara aparece en la moneda, nos permite elegir el efecto que queremos que apliquen nuestras fuerzas arcana, cuando caigan en mesa, obviamente. De igual forma que aquellos que conocen lo que les depara el futuro pueden evitarlo o incluso malearlo a gusto. Y con esto, muchachos, termina el capítulo 5 del Dojo Podcast. Quise traeros esta temática por enlazar con la presentación que le hicimos a Sartorius en el capítulo anterior al hablar de Neos, ya que ambos comparten arco en la serie. Y así de paso, pues daros a conocer uno de los grandes olvidados de nuestro juego de cartas favorito. La semana que viene trataremos una nueva temática, que sí que no va a tener mucha relación con la de hoy, pero que creo que os parecerá bastante interesante. Pero ahora toca la parte de este programa en la que sois vosotros los que traéis la temática a tratar, ya que empezamos con vuestra sección de consultas. Como siempre digo, si queréis participar en la misma, como os aviso en casi todos los vídeos, tenéis el número de WhatsApp, en este caso en pantalla, al que me podéis mandar vuestros audios y consultas. Prefiero audios, eso sí. Así que, sin más dilación, comenzamos con el Dojo Consultorio. Bien, comenzamos con una consulta que nos hace Lázaro Tudela, nos la hace desde Cuba, en la que, bueno, me dice primero que es muy fan del canal del Dojo y demás, que le encantan mis vídeos. Yo agradezco siempre el apoyo que me dais y os agradezco también siempre que estéis ahí presentes en mis vídeos, disfrutando de mi contenido. Y bueno, me hace una pregunta un poco interesante, que sí que es cierto que esta pregunta me la hizo el 7 de junio, o sea, ya hace tiempo que me la mandó, pero bueno, no la he podido sacar porque fui trayendo otras preguntas de otros suscriptores que me parecían un poquito más interesante. Y a día de hoy, pues es una pregunta que recientemente, porque afecta a la banlist que hemos tenido recientemente en el juego, pues está un poquito respondida. Pero aún así sí que es cierto que tiene un punto interesante que sí que creo que podemos tratar. La pregunta que me ha mandado Lázaro viene a decir así: hola, saludos desde Cuba. Me gustaría que hablases de los Cyberso, en especial de los Salamangreat, que es mi mazo. ¿Creen que la Gacela sea liberada o Mirgestalio, que vuelvan al juego? Muchas gracias por todo. Bueno, Mirgestalio sí, ha vuelto al juego. Lo hemos tenido recientemente en la banlist, donde ha sido limitado.
Yo realmente Salamangreat, bueno, ya sabéis que es un mazo que a mí en lo particular no me gusta. Le tengo un poquito de tirria en el sentido de que acabé un poco de Salamangreat hasta los mismísimos Menges por el tema de que fue un mazo muy competitivo en su momento y muy rentable, porque prácticamente con 3 estructurados podías montártelo. Pero sí que es cierto que después de varios cambios que sufrió en la banlist y demás, tal cual lo dejaron, con esa limitación del círculo y esa limitación de la gacela y el banner Mirgestelio, no me parecía que estuviese mal. La limitación de Mirgestalio no la veo mal, realmente. No es una de las cartas, o sea, es fuerte, pero no es una de las cartas que te llega a montar campo excesivo, porque necesita, primero, de tener campo. Al ser un Exit te pide que tengas 2 niveles 3, cosa que el mazo, bueno, realmente lo hace muy fácil, con la Gacela, con el Spinny. Creo recordar que también lo puede hacer con Foxy, que creo que también era nivel 3, que es la invocación principal que tiene el mazo a día de hoy. Entonces realmente, bueno, se puede hacer fácilmente, pero tienes que tener esos materiales en campo. Diferente sería, y de otro tema estaríamos hablando, y me estaríais oyendo quejarme más, seguramente, si hubiesen aumentado más el número de Círculo de Fuego o el número de la Gacela. Porque eso ya son palabras mayores. Son cartas que a día de hoy me parecen mucho más sólidas. Son cartas muy fuertes. Círculo de Fuego es un buscador bestial, muy muy interesante. Y lo tuvimos en su momento. Cuando la carta estaba a 3 era insufrible. El mazo tiene una gran ventaja, y es el hecho de ser Civerso, lo cual pues ya aplica una búsqueda muy muy buena, que es Signet Mining. Entonces, realmente el mazo entre Signet Mining y Círculo de Fuego presentaba 6 búsquedas en cartas mágicas. Además, concretamente Signet Mining es un buscador muy muy bueno para el mazo, porque hay cartas que te interesa tener en el cementerio, como es por ejemplo Spinny, el rotante, para luego poder invocarlo. Entonces, precisamente, ese Signet Mining te permite primero descartar una carta. Tener Spinny en mano, muchas veces, bueno, lo mandas al cementerio con su propio efecto dando los 500 a un monstruo, que no vas a aprovechar en batalla, porque a ti lo que te interesa es tener Spinny en cementerio. Pero teniendo ese Signet Mining ya buscas Gacela y encima tienes Spinny en el cementerio. O sea, realmente esa carta te hace la jugada completa. Entonces el hecho de tener el círculo a 3 a día de hoy es muy abusivo. Y como ya os digo, lo vimos en su momento. ¿Por qué prefiero que esté limitado el círculo y no Signet Mining? Bueno, yo soy bastante partidario de que en las banlist toquen lo menos posible el mayor número de arquetipos. Si tienen que banear o limitar una carta en un arquetipo, prefiero que sea una carta que afecte solo y exclusivamente a ese arquetipo antes que sea una carta genérica. En el sentido de que pueda ser una carta que afecte a muchos decks. Precisamente, por ejemplo, como es el caso de Criston Hulking Firebrax. Yo en un inicio siempre dije y siempre defendí que el Incross era el problema de ese combo, lo sigo defendiendo a día de hoy, y al final me acabó dando con a mí la razón. Mucha gente se quejaba de que Hulking Firebrax estaba rotísimo, y al final, pues bueno, quedaron retratados como unos imbéciles, porque a final de cuentas... Y ojo, los que lo defendieseis en su momento en el canal, no os estoy llamando imbéciles. Yo me refiero sobre todo a creadores de contenido que hicieron mucha llorera en redes sociales y en YouTube en su momento con que esta carta estaba rotísima, con que Konami no había hecho caso y tal, cuando salió aquella banlist tan polémica en la que simplemente nos sacaron de limitación y del baneo 3 cartas. Que fueron el Kanahawk, que fueron el Unicorn de los Necroz, y no me acuerdo qué más. Creo que es Adol Construct, puede ser. No me acuerdo. El caso, ahí tuvimos un ejemplo de lo que a mí me parece correcto en una banlist. Banear Incross, que pese a ser una carta genérica, es lo más problemático del combo. Y por permitir que vivan en juego cartas que incluso, a mazos meta obviamente los va a seguir potenciando, pero a mazos fan les va a venir muy bien. Porque el problema que tienen este tipo de baneos, realmente... Por ejemplo, hagamos un ejemplo, una equiparación con Signet Mining. Si ahora baneas en Signet Mining, muchos decks de Civerso se resentirían. El propio Salamangreat, el deck de Decode, el de Code Talker, el mazo de, por ejemplo, de los Madmech. Bueno, son los que a día de hoy se me ocurren de Civerso. Marinces, por ejemplo, también que es Civerso. Todos estos mazos perderían un buscador. Y bastante consistente.
Pero de todos esos mazos, el que fue competitivo en su momento era Salamangreat. Y a día de hoy es un mazo bastante bueno para iniciarse. Sería el mazo que sigue teniendo un buscador. Porque Madmech no tiene un buscador como tal. Madmech tiene buscadores dentro de los monstruos y tal, pero te rigen sacrificar monstruos, te rigen hacer cosas. Los Code-Talkers no tienen un buscador. O sea, realmente es Signet Mining su propio buscador. Marinces... Ahora mismo no estoy seguro, pero creo que tampoco tienen un buscador como tal. Bueno, tienen Blue Tank, sí que es cierto, pero dependes de una invocación normal. O de una invocación especial. O sea, dependes de plantar ese monstruo en campo. No es una carta que simplemente actives. Entonces, como estáis viendo, esos mazos que son más fan se verían mucho más tocados y limitados que el propio mazo de los Salamangreat. Por eso yo prefiero que toquen al final cartas dentro del propio arquetipo. Más que nada porque al final los otros mazos pueden seguir siendo jugables y no son mazos competitivos. Entonces esto abre a que, oye, en algún momento puedan llegar a serlo, por el hecho de que salga alguna carta más potente, por el hecho de que el arquetipo está liberado. Entonces, pues bueno, yo soy más partidario de ese tipo de banlist. En el tema del Mire Gestalio yo creo que está bien a uno. Veremos a ver cómo se comporta. Gacela no creo que tenga que salir de la limitación, la verdad. Era una carta muy muy sólida también. Y el Círculo de Fuego que se quede a uno. O sea, yo realmente creo que como mucho para hacer justicia a los Salamangreat, Mire Gestalio sí que tendría que haber estado a uno. O al menos que lo hayan dejado a uno está bien. Pero el resto no creo que tenga que tocarse de momento. Muy buenas, Dojo. Tengo una duda sobre la carta Magia subida de rango a la séptima. Quería saber si es posible utilizarla para revivir un monstruo número 101 al 107 del cementerio, pero ya en un duelo avanzado, donde ya haya perdido o ya no tenga monstruos de ese número C en el deck extra para convocarlo. Quería saber si se podía seguir utilizando la carta solamente para revivir ese monstruo y después utilizarlo para un link, o por lo menos si es el 107 convertirlo en un completamente armado o algo por el estilo. Tengo esa duda porque se me presentó recientemente en un duelo y hasta que no se resuelva no creo que esa persona quede tranquila. Bien, esta pregunta nos la manda Pablo, que bueno, me comentaba que nos sigue desde 2019, cuando subimos el deck de Particulines, que bueno, este lo subió mi buen amigo Juárez, así que agradecele a él que se quisiese montar ese mazo. Y bueno, entre varias preguntas que me has hecho, que ya iré trayendo más, esta es una que me habéis pedido no solo tú, Pablo, sino que me han pedido otras dos personas, entonces vamos a aclarar un poquito este problema de ruling. Bueno, la respuesta rápida es sí, puedes invocar el monstruo desde el cementerio sin necesidad de invocarte un caos, ¿vale? Que es la versión C. Te explico por qué. El efecto de The Seventh One, ¿vale? Es una carta ranca bastante peculiar que tuvimos reprintada en Maximum Gold. Para los que no lo conozcáis, el efecto os lo leo ahora, pero literal. Y os explico el por qué sí que se puede hacer esa jugada. El efecto que tienes es que para activar esta carta tienes que robarla en tu draw phase de manera de robo normal. La revelas y la mantienes revelada hasta el comienzo de la main phase 1. Al comienzo de la main phase 1, del mismo turno, puedes invocar especial desde tu extra deck o cementerio un monstruo que tenga un número entre el número 101 y el número 107 en su nombre, excepto un número C. Después, y aquí viene lo importante, then, ¿vale? En inglés. Invocas por Exceed desde tu extra deck un monstruo número C con el mismo nombre que el que tenga ese monstruo que has invocado en su texto, o sea, en su nombre, utilizándolo como material. Y solo puedes aplicar este efecto de The Seventh One una vez por duelo, ¿vale? Os remarco la conjunción, porque es aquí donde está lo importante y lo que te voy a explicar por qué sí que puedes hacer esa jugada, ¿vale? Y cuando tengáis problemas de ruling, haced siempre lo que os voy a comentar. La conjunción es then, en inglés es then. Cuando tengáis un problema de ruling, sobre todo en el tema de conjunciones, que es del tema del teaming y tal, que suele ser lo más problemático, lo primero que tenéis que hacer es buscar la carta en inglés. Porque es la traducción base con la que luego se traducen el resto de cartas de TCG, ¿vale? O sea, se traduce del japonés al inglés y luego a razón del inglés se traducen el resto de cartas. El español, el francés, el italiano, etcétera, etcétera. Entonces primero vais a buscar la carta en inglés y buscáis la conjunción. Y luego es muy sencillo. Lo único que tenéis que buscar en Google, además que la podéis buscar como tal,
Además es en la propia página de Yugi. Con que busquéis en gameplay la parte 7, que es función de conjunciones, o conjunction functions. Soy muy malo con el inglés, no me lo tengáis en cuenta. Y ahí te vienen todas explicadas, ¿vale? Está en inglés, es lo único. Si no os manejáis mucho con el inglés, simplemente copiar y pegar, ¿vale? ¿Por qué puedes hacer esta jugada? Porque la conjunción que te viene en inglés es then y no es otra conjunción. Los textos que llevan la conjunción then se resuelven de la misma manera, ¿vale? Haces A, then haces B. Y esto se ejecuta de la siguiente manera. Es una conjunción de causation, ¿vale? Entonces lo voy a leer directamente en inglés. Es decir, una conjunción de causa. A es requerido para desarrollar B. Es decir, si tú no cumples el criterio A, no puedes hacer el B. No puedes invocar, en este caso, un number C si no has invocado primero el number 101 o 107 o entre medias, ¿vale? Un 102, 103, 4, 5 y 6, ¿vale? Es decir, si no haces primero esa invocación desde el extra deck o cementerio, no puedes invocar encima el caos. Eso creo que queda bastante claro y es fácil de entender. Pero no es un viceversa. Es decir, si no puedes cumplir B, no puedes cumplir A. Eso no se aplica en los then, ¿vale? Tú puedes hacer A sin necesidad de cumplir B. No es obligatorio. Eso es lo contrario a lo que pasa con do A, also do B. Cuando veis un also, ahí sí que no podéis hacerlo, ¿vale? No es el caso de The Seventh One. Con un also tienes que poder cumplir A y poder cumplir B. Si no puedes cumplir B, A no se puede ejecutar, ¿vale? Entonces, para resumir, en los then, si no puedes cumplir A, no puedes cumplir B. Pero si no puedes cumplir B, sí puedes cumplir A. Y en los also, si no puedes cumplir A, no puedes cumplir B. Y si no puedes cumplir B, no puedes cumplir A. Es un poco lioso así, pero ya os digo. En la página de Yu-Gi-Oh! Card, en gameplay, parte 7, función de conjunciones, ahí tenéis todas las del juego explicadas. Siempre que tengáis un problema de ruling con conjunciones, buscad primero la carta en inglés, en un texto oficial, obviamente, y buscad, claro, que sea la actualizada en caso de que pueda tener una errata, que para eso, por ejemplo, tenéis Yu-Gi-Oh! Neuron. Es una aplicación muy buena, realmente, para eso. Podéis escanear la carta, podéis buscarla. O sea, realmente lo podéis hacer de muchas maneras y lo tenéis en varios idiomas. Y luego os vais a esta página y ahí podéis ver cómo funcionan las conjunciones. De nuevo, en el caso de The Seventh One, sí que puedes hacer esa jugada. No es una jugada ilegal. Por el hecho de que es un then. Y como es un then, puedes hacer primero la parte A y no es necesario que tengas que cumplir con la parte B. Y por último, la última pregunta que vamos a tratar en este dojo consultorio del capítulo 5 del Dojo Podcast es una pregunta que, estas demás de las más recientes, me manda Eduardo Hernández García sobre cómo iniciarse en el competitivo. Dice de la siguiente manera: hola, buenas noches, dojo. Me llamo Eduardo Hernández García y soy un suscriptor. Llevo un tiempo jugando al Yugi y mi primer mazo fue el mazo zombie de Balardroch y me gustaría pedirte consejo. Me gustaría armar un deck de Yu-Gi-Oh! Tirando al competitivo, pero no sé si ir por 3 mazos estructurados cuando salga alguno y comprar las cartas que te falten, o comprar el mazo completo carta por carta. Suelo comparar cartas sueltas por Card Market. Disculpa por escribir tan tarde y muchas gracias de antemano. Bueno, si compras por Card Market, Eduardo, supongo y seguramente seas de España. En este caso, tienes una ventaja muy grande respecto a los de Latinoamérica, ¿vale? Esto te lo digo porque, bueno, yo me llevo con Derpy, con Visio, ya lo sabéis algunos, con Ready for Duel. Ready for Duel también fue uno de los que probó el manjar de manjares, el manjar de dioses que es Card Market, con el tema de la compra de cartas. Y allí en Latinoamérica sí que lo tienen mucho más complicado, porque TCG Player me parece que es una de las páginas que más se utilizan para comprar producto suelto. Son bastante caros. En el caso de Card Market no, la verdad es que tiene cartas caras y tal, nos quejamos de algunas cartas, pero son cartas que de base son caras. Por ejemplo, Crystal Hulk y Fibrax. Pero sí que es cierto que son mucho más baratas en comparación al mercado de Latinoamérica y al mercado de Estados Unidos. Card Market, bueno, o sea, realmente, si quieres meterte ya en competitivo, bueno, yo para empezar, no sé el tiempo que llevarás y la experiencia que llevarás con el juego. Meterse en competitivo de serio del tirón es algo que te puede abrumar.
Pero ir poco a poco es una buena opción, ¿vale? Si vas a ir poco a poco, mi recomendación no es que vayas a por el competitivo de cabeza. Confórmate con ir a algún regional o a ir a algún torneo grande, pero no buscando el quedar en primer lugar, porque es bastante imposible. O sea, no quiero chafarte los sueños, pero es bastante imposible que si no llevas bastante experiencia en el juego, llegues. A no ser que seas un fuera de serie con ello, y oye, que los hay, ¿no? Pero para eso creo que es mejor conformarse con, yo que sé, un top 8. Eso está bastante bien, sobre todo en regionales está bastante bien. Pues un top 16, este tipo de cosas no está nada mal. Para ello no necesitas un mazo tier 1, ¿vale? Que bueno, si en caso de que quieras ir a competitivo a hard, te explico cómo lo puedes hacer. Pero bueno, para esto que estamos hablando no necesitas un mazo tier 1. Con un tier 2, un 2,5 incluso, puedes llegar a jugar perfectamente. O sea que, oye, lo bueno que tienen estos mazos es que la mayoría de ellos no son inversiones excesivamente potentes. Entonces no tienes que tirar de un gasto excesivamente grande, como puede suponerte, por ejemplo, a día de hoy un Prankits, como te puede suponer a día de hoy un Sky Striker, que ahora que le han limitado el engage, pues vuelve a verse en competitivo, como es un Tribrigada, como es un Dragon Link. Entonces, oye, no es necesario que gastes tanto dinero en ese aspecto. Y tendrás un tier 2, que no está nada mal, y es un mazo que siempre es bastante funcional. El caso de los estructurados, si vas a enfocarte a competitivo, yo no te lo recomiendo. Yo lo de comprarte 3 estructurados y ya lo veo bien para alguien que está empezando, pero no para alguien que quiere enfocarse en competitivo. Más que nada, porque para empezar, de los estructurados que vienen, quitando el de Utopía, que no sé y no está confirmado si de momento va a salir en TCG o qué fecha va a tener para TCG, el problema que presentan es que muchos estructurados que están sacando son mazos fan. Entonces no te van a servir. Ace Barrier no te sirve para competitivo. El del Cyberdark, bueno, no lo he probado y apenas lo he visto, pero me huelo que tampoco va a ser un mazo que puedas jugar en competitivo. Entonces, pues bueno, siento chafarte la ilusión. Realmente es que el problema es que los estructurados, hay algunos competitivos, como el Salamangreat en su momento, como el Shadow, pero son casos bastante particulares. Son casos, pues bueno, la excepción que confirma la regla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en caso de que quieras meterte en competitivo, mi consejo es que tires con cartas sueltas en Market, ¿vale? Busques un mazo que te interese, como ya te digo, de tier 2, tier 2,5, y vayas pillando las cartas sueltas. Ahora mismo, pues bueno, no se me ocurren mazos que puedas adquirir de esos tiers que te puedan venir bien y que sean baratos. Baratos entre comillas, ¿vale? Sí que te van a regir de una inversión mucho más grande que comprarte solo 3 estructurados y mejorar la estructura con cartas sueltas. Eso ya te lo adelanto. En caso de que quieras ir de cabeza al competitivo, bueno, mi consejo, y esto te lo digo ya de antemano, no para el meta que hay ahora mismo, sino para futuros metas. Lo primero que tienes que hacer es agarrar una tier list, ver qué mazos hay en competitivo ahora mismo, en tier 1, en tier 0, en caso de que haya un tier 0. En este caso, por ejemplo, ahora mismo tenemos el Sky Striker porque ha desbancado al Zodiac en el tema de que han baneado a la Trident, y ahora Sky Striker con el Engage A1 se vuelve a ser un mazo que se vuelve a ver y vuelve a ser bastante fuerte, de momento, hasta que se asiente un poquito el meta de nuevo. Tienes el Dragon Link, que, bueno, Dragon Link desde el baneo a Elpi sí que se ha dañado un poco, pero tiene todo el combo de Dragunity, entonces puede volver a jugar. Tienes el Prankit, que no le han tocado en nada, entonces sigue siendo perfectamente jugable. El Eldritch, que no se está viendo tanto en competitivo, pero sí que es cierto que no le han tocado nada, entonces sigue siendo jugable. Y el Shadow Invoke, que tampoco le han tocado nada. Bueno, Shadow Invoke con dogmática o variantes de Shadow Invoke, jueguen en una dogmática, no le han tocado nada, creo recordar en Valis, por lo cual sigue siendo perfectamente jugable en su máximo esplendor y en su zenith. Entonces esos son los mismos, ahora mismo los mazos que tienes más o menos en meta. Pero esto puede que cambie en el meta de mañana, puede que cambie dentro de 2 banlists, puede que cambie cuando nos saquen la próxima expansión, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es buscarte una tier list. Analizas los mazos que hay en esa tier list, ves más o menos lo que más se está jugando. Y entonces mi recomendación, después de que hayas identificado eso, es que busques las builds de top 8 de grandes eventos en los que se hayan jugado eso. Es decir, el top 3 ICS Milan Prankit, por ejemplo. O el top 8 Sky Striker en el Extravaganza de Latinoamérica, por ejemplo.
Entonces analiza las builds, busca esas builds, te miras varias builds, eso sí, de ese arquetipo que te interese. Bueno, yo mi recomendación para empezar es que lo hagas con todos, para decidirte qué arquetipo quieres, pero en caso de que tengas uno ya claro, solo de ese arquetipo, y mira varias builds, mira qué cartas hay en común, identifica también qué cartas son tech y no te fijes en el side deck, ¿vale? Solamente el side deck, míratelo un poco por encima, pero no te fijes en él para hacerte la baraja. Porque el side deck es algo muy particular. Muchos me pedís side deck en los decks que subo y nunca os los traigo, por una sencilla razón, porque el side deck depende del estilo de juego del jugador, del entorno en el que va a jugar, de la zona en la que se mueva, de los mazos competitivos del momento. Porque os sorprendería, pero por ejemplo, yo cuando he jugado aquí en Valladolid, los mazos meta que han traído, hace mucho que no juego, ¿no? Pero en su momento los mazos meta que se jugaban era mucho el Salamangreat, y os estoy hablando de cuando estaba Salamangreat, Orcus y Sky Striker, y el... bueno, creo que eran esos los 3 mazos que se jugaban en aquel momento. Había mucho Salamangreat, había poco Orcus y no había Sky Striker. Entonces era una tontería sidearte cartas contra Sky Striker, y era lo que más se sideaba porque era el top 1, el Sky Striker, y el Orcus andaba ahí. Entonces tenía que enfocar más el side deck a Salamangreat. ¿Para qué os voy a traer un side deck de Salamangreat si lo que más está jugando la gente es Sky Striker? Bueno, pues porque es el side deck que voy a tener yo. Entonces por eso yo no subo side decks. Entonces el side deck simplemente míralo un poco por encima. Y míralo cuando ya te quieras enfocar un poquito en utilizar el side deck, que a lo mejor, bueno, en analizar los side decks, tienes que mirarlo en base al conjunto de todo lo que se ha jugado. O al menos de lo que más se ha jugado en tema... bueno, para eso hay gráficas. Se ve más o menos lo que más se ha jugado y tal, entonces tienes que analizar, ¿no? Por ejemplo, eso, se ha jugado un Sky Striker en un 65%. Vale, pues entiendo que esté jugando cosas como Anti-Spell Fragance, como Imperial Order, etcétera, etcétera, ¿vale? En el tema de las composiciones, que es lo importante, bueno, pues analizas varias, miras lo que hay en común, que eso obviamente va a ser lo que se va a jugar, lo que vas a tener que jugar en la build sí o sí, más o menos los ratios. Normalmente si hay un ratio estándar es porque es el más óptimo para jugar ese arquetipo, dentro de las limitaciones con la banlist, dentro de lo que serían las cartas que hay en el TCG, etcétera, etcétera. Y luego analiza un poco las cartas que no coincidan. Analízalas, mira a ver quién ha quedado en mejor puesto, analiza el por qué. Si es, por ejemplo, porque son techs que le gustan al tío, lo que te digo, para vencer ciertos mazos que haya podido haber en esa región o en ese torneo. Si son cartas techs que ha añadido él que se van a jugar más porque vienen mejor para la estrategia, o si son simplemente cartas que son soporte nuevo, que funcionan bien con ese arquetipo y ya está, ¿sabes? O, por ejemplo, que el mazo tenga varias variantes, que es el caso de algunos mazos, tienen varias maneras de jugarse, entonces, pues oye, unos lo prefieren de una manera, otros lo prefieren de otra. Después de haber ya conseguido todo este análisis, si no tienes en ese momento un mazo elegido, pues copia una build, no te estoy diciendo tal, copia una build directamente y juégala en Edo Pro, en Yu-Gi-Oh! Pro, en Nexus. Pruébalas, juégalas, testéalas, hasta que más o menos pilles la mecánica. Y entonces, cuando veas que eso te convence o no, lo descartas o sigues adelante. Y entonces ya, con esos conocimientos de haber jugado el mazo, con esos conocimientos de haber visto las builds profesionales, lo único que tienes que hacer es buscar algo más de contenido, pues yo que sé, en mi canal, en el Exordio del Duelista, en el canal de Derpy, en el canal de Duelo Domino, en el de Visio, en Ready for Duel, en Duel Evolution, o sea, te estoy dando aquí ejemplos más que de sobra. Y ahí, pues, mira las builds que te suba esta gente. Mira a ver cómo lo juegan y en base a tu conocimiento, lo que has visto en competitivo, lo que has visto que ha subido esta gente, pues te montas tu build. Entonces ya tienes una build competitiva. Luego, pues para actualizarla, cuando salga una banlist o tal, si quieres enfocarte en el competitivo, te va a regir un trabajo laborioso de estar atento al juego, ¿vale? Ya te lo adelanto y os lo adelanto a todos los que queráis enfocaros en ello. Vais a tener que estar pendientes cada vez que haya un torneo importante, de qué se ha jugado, qué se ha metido en el meta, cómo se ha jugado el deck vuestro y cómo se han jugado los otros decks, porque a lo mejor, dado que a lo mejor, yo que sé, por ejemplo te haces un Sky Striker y resulta que Sky Striker vuelve a petarlo, vuelve a ser un condicionante muy fuerte en el meta. Entonces a lo mejor vuestro mazo Prankit tiene que modificarse para hacer frente a un Sky Striker. O jugar cierta carta porque la estrategia que tiene Sky Striker fastidia muchísimo al Prankit, entonces tiene que enfocarlo un poquito a eso. Entonces, pues bueno, es un poquito el trabajo que te va a regir en caso de que te quieras meter en competitivo. Y es mi recomendación para empezar en competitivo. De nuevo, y para hacer un resumen, si quieres jugar competitivo a full, analiza los mazos que hay en el formato, analiza torneos y demás, analizas esos tier, pruebas esos mazos, literales tal cual estén, ves si te gustan, eliges uno y ya empiezas a testear con él.
¿Que quieres irte introduciendo poco a poco? Agarra un tier 2, agarra un tier 2,5 que te van a salir bastante baratos. Generalmente además son más divertidos en el sentido de mecánica. Mecánicamente hablando te van a gustar más. Los pruebas, los juegas, te vas metiendo poquito a poco en algún torneo local, en algún torneo importante, en alguna extravaganza, en algún remote y tal. Y poco a poco, pues bueno, vas participando y si ves que eso te va molando, pues ya haces más inversión y demás. Porque eso también te digo. Viendo el comentario que me has puesto, no sé la inversión que harás en general en Yugi. Pero enfocarte al competitivo rige gastar mucha pasta. En staples, en arquetipos caros, en tener actualizadas tus builds. Entonces te va a llevar mucha inversión. Si no estás dispuesto a hacer esa inversión, que es algo que no te he comentado al principio, olvídate. Y con esto finalizamos el Dojo Consultorio y el Dojo Podcast. Bueno, me he extendido sobre todo en esta última pregunta porque la verdad es que es algo interesante, que me habéis preguntado también bastante gente. Nos lo preguntasteis al Guardián Celta y a mí en los directos que hicimos y más o menos os respondimos un poquito, pero bueno, me habéis hecho la pregunta aquí, entonces pues tocaba responderla. Como siempre os digo, si queréis hacerme alguna pregunta más, si queréis que vuestras preguntas aparezcan en el Dojo Consultorio, tenéis ahora mismo en pantalla, bueno, lo lleváis viendo a lo largo de todo el podcast, lo que sería el número de WhatsApp del dojo, por si queréis participar. En caso de que queréis participar, os agradecería mucho que me mandaseis audios, ¿vale? Puede que seáis muy tímidos y demás. Bueno, armaros de valor, hombre, que aquí estamos entre amigos, en el dojo siempre sois bien recibidos. Entonces, pues bueno, prefiero que me traigáis audios porque queda más elegante y es una interacción más directa con vosotros, más que yo leyendo vuestra pregunta, ¿no? Que si no parece como que me las invento, que no es el caso. Y bueno, poco más, lo dicho, si esto pues mandáis ahí cualquier consulta y la respondemos. Tengo algunas pendientes de algunos de vosotros, de los que ya habéis ido participando, que las he ido guardando, pero me voy quedando sin contenido, entonces mandadme alguna más. Y poco más, en cuanto a la temática del próximo vídeo no os quiero decir ninguna porque tengo varias sobre la mesa, entonces quiero elegir, no me he decidido todavía y quiero elegir una que vaya a agarrar con ganas. Espero que esta de los Arcana Force os haya gustado, porque la verdad sí que era interesante. No es un arquetipo que domine en el tema de que no lo he jugado tanto, porque es un arquetipo bastante fan, pero sí que es cierto que es un arquetipo que en el tema de los arcanos sí que daba bastante para lo que hablar y en su momento investigué sobre ellos, entonces pues bueno, quería traeroslo. Al final se ha ido a 15 minutines y tal, que está bastante bien, es más o menos lo que suelen durar estas síntesis que suelo hacer sobre los arquetipos, porque al final es hablar de un arquetipo que no es muy denso, no es muy grande, pero bueno, no está mal. Y poco más, que si no me enrollo y no cerramos el podcast. Como siempre digo, chicos, si os ha gustado el podcast, en caso de que lo estéis viendo en YouTube, pues dadle al like y suscribiros al canal. En caso de que no, de que lo estéis viendo en iVoox, que es donde los estoy subiendo, bueno, pues no sé muy bien cómo funciona iVoox, pero espero que os haya gustado. Como siempre también, y como ya os he dicho anteriormente, si queréis participar en el Dojo Consultorio, simplemente mandadme a ese número de WhatsApp vuestras preguntas, vuestras consultas. Pueden ser también de tema de ruling, ¿vale? No me lo habéis mandado muchos, pero bueno, como ya habéis visto con la pregunta que me ha hecho Pablo, podemos resolver temas de ruling. Y pues poco más. Nos vemos ya en el siguiente Dojo Podcast. Un saludo.